Padrísimo. Te digo, poco a poco esta sesión se va activando. Y ese es el gran logro de este movimiento. Es la gran... Sean bienvenidos a la comunidad que integra a la nueva generación que emprende y hace negocios a partir de la ciencia y la tecnología. Tendrían que ser investigados también. Mi querido Isidro, gracias. Gracias por esta información. Muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué número de sesiones tenemos hoy, Dante? Cuéntanos. La 24ª ya, doctor, de la segunda temporada. Ya llevamos Así es. más de 50. Ya llevamos más de 50 sesiones de esta gran comunidad de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Y como saben, desde la sesión anterior, el tono, la orientación de estas reuniones se ha switcheado. Tuvimos una serie de sesiones magníficas con Francisco Javier allá de Mérida, viendo instituciones de investigación, desarrollo, vinculación. Pero a partir de la anterior hemos cambiado a ver el mundo del emprendimiento. Y esa sesión y a partir de esta, hasta juntar las 6 que le tocan, nuestro vicepresidente de emprendimiento, Irving Rivera, está a cargo de ellas y hoy tenemos una sesión de súper lujo para mí, pues una de las más importantes que vamos a escuchar en el tema de emprendimiento científico-tecnológico, para revisar con él, que es el fundador, uno de los fundadores de Grupo Solena o Solena AG, no sé ahora cómo, ya nos explicará, ya nos explicará Irving cuáles son las denominaciones que ha ido tomando este emprendimiento extraordinario. Yo tuve la oportunidad de presentarlo, fíjate, Irving, este lunes que acaba de pasar en un coloquio que organizan en forma conjunta la Academia de Ingeniería Mexicana y Española. Yo les decía que en las revoluciones industriales, quienes hacen el cambio no son las grandes instituciones ni los grandes empresarios que ya existen, sino los emprendedores que arrancan, toman la tecnología disponible y la transforman en aplicaciones prácticas, ¿no? Y veíamos casos, creo que ya se los hemos platicado, ves el caso de quién eran los que terminaron siendo los grandes empresarios, los Bill Gates, los Steve Jobs, los, este, los Henry Ford, ¿sí me explico? Los vas viendo en el arranque de la revolución industrial, eran muchachos con una ilusión, una visión y una capacidad muy particular, que era la de tomar la tecnología disponible, ¿sí? Esa que empezaban a hacer y que a todos sorprendía, y ellos tener la magia de convertirla en algo práctico, en algo útil, en una aplicación que hasta ese momento nadie se había imaginado. Entonces, para mí este es el caso de Solena, es una expresión de un emprendimiento de 3 muchachos, 3 ingenieros de tecnología recién graduados, que tienen ese toque. Primero la determinación de hacer un emprendimiento y luego el toque para ir convirtiendo poco a poco, y lo van a ver en la historia, que es tan interesante, van a ir convirtiendo desde las fases más, digamos, directas de esta, de esta rama del conocimiento, desde la biología, la microbiología, luego irse metiendo, van a verlo hacia los aspectos más modernos y más digamos, de avanzada para usar la genómica y la bioinformática y la geolocalización y todo eso combinado para crear un nuevo mundo de posibilidades a la agricultura, ¿no? Basado en algo que yo me acuerdo muchísimo, Octavio, explicándome yo, totalmente un ignorante en el caso del antagonismo biológico, ¿no? Esa maravilla, ¿no? Esa lucha constante que está teniendo lugar en toda la naturaleza, ¿sí? En el cuerpo humano, en el agua, en el suelo agrícola, están constantemente habiendo estos antagonistas tratando de dominar para quedarse con el alimento, para quedarse con el territorio, quedarse con los recursos, ¿verdad? Y en ese balance es donde encuentra Solena su maravillosa fórmula, ¿no? De inclinar la balanza del antagonismo biológico para favor de quienes están interesados en usarlo, para cultivar, para hacer más fértil, para
digamos, contravenir las invasiones de plagas. ¿Sí me explico? Es el balance. Entonces, esta magia de estos muchachos, de estos tres fundadores que van tomando la biotecnología y la van expresando en capas, ¿no? Biotecnología, platitos de Petri, cultivos que van a tomar un mes, no importa, hay que hacerlo. Y poco a poco se va identificando todo esto para llegar a esta gran realidad. Entonces, para mí es un súper gusto. Tenemos el tiempo de Irving invitado, pero va a estar con nosotros Irving Rivera y otro de los cofundadores, Octavio González, para platicarnos del desarrollo de uno de los emprendimientos más emblemáticos, más prometedores de este país, que está abriendo brecha en tantas formas que, como decía Irving hace un momento, nos tenemos que volver a reunir porque Solena va a tal velocidad y va transformándose de tal manera digamos, si curvas, vas formando una curva de transformaciones, se ha vuelto exponencial en estos últimos meses. Entonces, a mí me siento muy orgulloso, agradecido con Irving, con Octavio, de que nos compartan esta historia en este momento tan interesante. Bienvenidos todos a la comunidad ADIAR y pues vamos a tener ese privilegio muy grande de escuchar a uno de los emprendedores más emblemáticos, más importantes del país en este momento. Irving, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación, gracias por liderar este aspecto del emprendimiento dentro de la ADIAR. Muchas gracias y bienvenido. Y bienvenido, Octavio, bienvenidos todos. No, doctor, muchas gracias a usted por las palabras y por la introducción. Encantado de compartir y bueno, como siempre, ¿no? Hay muchos tabús y muchos conceptos pues ahí que de repente pueden sonar un poco raros. Entonces, por favor, me gustaría también en el pro de formato, pues si tienen alguna pregunta que la vayan poniendo en el chat, algún comentario y con todo gusto, ¿no? Yo creo que el primer punto es platicarlo con transparencia, abrirlo con mucha transparencia, el tema de emprendimiento, cómo se aplica el emprendimiento, cómo ha sido nuestro camino en este proceso de crear Solena. Y bueno, pues para mí es todo un gusto poder compartírselos, ¿no? En un principio, cuando Octavio y yo y Eric en aquel momento estábamos empezando los primeros pasos de Solena en 2014, todavía ni siquiera habíamos consolidado la empresa en 2015, la primera versión de Solena, pues nos costaba mucho trabajo obtener información, ¿no? ¿Cómo era una empresa? ¿Qué tenía que tener una empresa? ¿Cómo se hacía una empresa? Bueno, era terrible poder encontrar información y es algo de lo que a mí me gustaría mucho que fuese más accesible en un país como en México, que ese tipo de temas se hablaran, se pudiese preguntar, se pudieran resolver dudas de forma inmediata. Creo que nos ahorraría a todos años, ¿no? De estar interpretando las cosas al contexto de cada uno, ¿no? En esencia, les repito, por favor, cualquier comentario en el chat, cualquier pregunta en el chat, y voy a tratar de ser lo más transparente y abierto posible durante la presentación. Ese es mi objetivo. Igual me presento, soy Irving Rivera, soy de formación ingeniero biotecnólogo, eh, soy cofundador de la compañía, al igual que Octavio, que aquí se encuentra mi socio. Yo al día de hoy me encargo de la dirección general de la empresa, soy el CEO de la empresa. Y bueno, les quiero contar un poquito de cómo viví la creación de Solena desde el inicio hasta lo que hoy en día se consolida. En el formato que estoy pensando para esta presentación es contarles un poco de la historia. Por ahí el doctor Aguirre tiene un extracto de un artículo que cuenta bastante bien la historia para su revisión posterior a la conversación. Eh, con mucho gusto, ahí se los hacemos llegar. Eh, yo les cuento un poquito cómo empezó, cómo fueron aquellos momentos los cuestionamientos, las preguntas, las dudas, los objetivos, los retos que estábamos buscando resolver. Y voy a culminar con lo que hoy en día es Solena, tratando de que se conecte y haga sentido cómo comenzamos y lo que hacemos ahora, aunque sin el contexto de la historia pareciera que no hace sentido, pero no, sí hace sentido. Créanme. Bueno, eh, les cuento, Solena, al día de hoy, un poquito como empezando por el final, es una compañía que tiene un propósito
bastante amplio. El propósito es, creemos que a través de la ciencia y la tecnología aplicada podemos hacer que a la industria agrícola y a los usuarios y consumidores de la industria agrícola, en este caso, pues los que se alimentan de los productos, de los vegetales, que hacen, que cultivan, que generan productos alimenticios, queremos que ellos les vaya bien, queremos que lo podemos hacer a través de la ciencia y tecnología aplicada a controlar el microbioma o, en el término de Solena, el capital biológico, que es ese ecosistema de microbiomas o microbios que pueden ser muy positivos para el cultivo o también pueden ser muy negativos para el cultivo. Creemos que si podemos controlarlos, podríamos ayudar a que toda esta comunidad de la industria agrícola, con sus productores, sus transformadores y sus consumidores, puedan tener un mejor futuro, ¿no? Es decir, puedan balancear un mundo de agricultura donde es intensiva, pero a la vez sustentable y está en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, y les puedo decir que ese propósito tan grande y tan, este, ¿cómo decirlo?, subjetivo, ¿no? Y tan diverso, encuentra a través de la historia de Solena la forma de expresarse en las diferentes etapas que la compañía fue pasando, ¿no? Entonces, bueno, empiezo un poquito ahora sí, por el momento en donde Solena nace como empresa, no como idea y no como producto, nace como una empresa legal, como una entidad moral legal, y ese momento que se remonta hasta 2015, donde estábamos aquí en esta foto, los tres fundadores, estoy yo, Irving, soy este de aquí, Octavio está ahí también, ahí te lo van a ver, no sé si lo van a ver, y ahí está Eric también. Entonces, en este momento íbamos saliendo de nuestra carrera universitaria, lo estábamos grabando como ingenieros biotecnólogos del Politécnico Nacional, los tres estudiamos la misma carrera, en teoría tenemos los mismos conocimientos, nos formaron igual, y nos metieron en el mismo molde, ¿no? Entonces, salimos de esa universidad y los tres salimos con la duda de, oye, pues ahora qué hacemos, ¿no? ¿En dónde podemos aplicar todo lo que aprendimos y todo lo que adquirimos durante la universidad? Y una de las expresiones primeras, pues fue hacer lo que todo el mundo hacía, ¿no? Que fue buscar un trabajo, ya sea en la academia o un trabajo, ya sea en la industria, ¿no? La realidad es que ninguno de esos trabajos, primeras expresiones de la carrera, pues nos fue efectivamente satisfactorio. Entonces decidimos irnos por otro camino que en aquel momento, no sé si se acuerdan cómo el contexto de México en 2015, estaba el INADEM, sí, pero había muy pocos emprendedores y había muy pocos emprendedores, todavía eran menos emprendedores en ciencia y en tecnología. Dijimos, oye, pues hay una oportunidad, por algo, nadie lo hace, una gran oportunidad, necesitamos hacerlo nosotros. Nuestro propósito era aplicar biotecnología, o sea, queríamos aplicar que la biotecnología que habíamos aprendido durante los 4 o 5 años anteriores eh, eh, era útil y tenía un fundamento y se podía aplicar en algo, ¿no? Nuestra idea era aplicar. Entonces vimos y analizamos el mercado y entendimos que existía una gran oportunidad de poder aplicar biotecnología en una industria grande como la agricultura, en donde efectivamente haciendo una pequeña expresión de biotecnología sencilla, algo de ciencia aplicada de una forma sencilla, podría generar un impacto grande. Entonces decidimos meternos de lleno a comprender este mercado y con la urgencia de haber ya culminado los estudios y con la urgencia de tener un trabajo, un autoempleo, pues decidimos aplicar lo que en ese momento sabíamos, lo que era fermentar materia orgánica y fermentar para obtener un producto, ¿no? Entonces, tiene un nombre mucho más bonito, en vez de fermentación, se llama biodigestión, este proceso de descomposición de materiales orgánicos para generar un producto de utilidad para la agricultura. Y bueno, lo que nos faltaba era tener un biodigestor, y como no teníamos recursos para tener un biodigestor, lo que hicimos fue a tocarle la puerta a alguien que sí tuviese un biodigestor. Lo escuchamos, entendimos qué problema tenía e hicimos un trueque, ¿no? El trueque era: te resuelvo tu problema, que era un problema ambiental, ligado a la falta de el uso correcto de este biodigestor. A cambio,
lo podíamos utilizar y podíamos fermentar y podíamos obtener un producto derivado de la fermentación, ¿no? Que en este caso era un biofertilizante. Entonces, en esencia, en ese momento teníamos las ganas de aplicar ciencia y tecnología. Fuimos a buscar una primera alianza para aplicar el conocimiento en la infraestructura de alguien más, y generamos primer, primera expresión de producto a partir de ciencia y tecnología para poder conocer el mercado, los usuarios, ¿no? Los posibles clientes. Nos fuimos a vender. Aquí está Octavio, este es el del sombrero, en un mercado ambulante, ¿no? De esos tipos de mercados sobre ruedas, pulgas, en donde empezamos a vender nuestro biofertilizante a quien se dejara, ¿no? Ahí en teoría iban agricultores, iban amas de casas, iban personas que tenían jardines, etcétera, y empezamos a venderlo sin realmente tener una prueba física del uso y de la efectividad del producto. Lo que no queríamos era tener una respuesta de si eso tenía un mercado, si tenía un sentido seguirlo haciendo, ¿no? Queríamos entender, bajando el riesgo, queríamos entender, pues si las señoras volvían al domingo siguiente, porque era una vez cada semana, pues seguramente algo bueno estaba haciendo el biofertilizante, ¿no? Y así fue. Las señoras empezaron a regresar, las señoras hablaron con los jardineros hablaron con productores de plantas de ornamento, etcétera, y poco a poco fuimos en una red, al cabo de unos cuantos meses, de nuestro biofertilizante, ¿no? El problema ahora que teníamos era que algunos lotes del biofertilizante eran muy buenos y otros lotes eran muy malos. Entonces, en aquel momento, pues dijimos, oye, pues vamos a meterle un poco más, vamos a meterle más en serio el tema de la venta. En este momento los tres vendíamos a tres diferentes mercados. Eh, a ver si me pongo un día a mercado doméstico. Yo vendía a campos de golf y Octavio vendía a este, agricultura en aquel momento. Era nuestra segmentación de mercado, ¿no? Que vamos a meterle más de lleno y en vez de estar dependiendo de una infraestructura ajena, que era en este caso el granjero que nos prestó el biodigestor, vamos a construir nosotros nuestra propia infraestructura para quitar esa variabilidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar el producto con el biodigestor del granjero y lo vamos a terminar en instalaciones propias a fin de quitarle un poquito esa variabilidad en la efectividad, ¿no? Al final del día al granjero no le importaba el biodigestor, él le importaba pues producir vacas, ¿no? Y ganado y carne porcina. Bueno, entonces aquí donde ven aquí Santa Julia, aquí empezamos con nuestro primer cliente que nos pidió una factura. Nos tuvimos que dar de alta ante el SAT, creamos la empresa, invertimos en la creación de la empresa y con la ganancia la estamos reinvirtiendo en la primera expresión de nuestra infraestructura, que es aquí en Santa Julia, ¿no? Ahí se ve. Aquí lo empezamos a llenar, gestionábamos los espacios de la empresa, gestionábamos eh, los equipos y terminábamos el producto, no lo envasamos. Total, en aquel momento, hasta este punto de la historia de Solena, así como arrancamos en el 2015, que se llamaba Grupo Solena SADCB, porque queríamos ser una empresa que sonara grande, que tuviese la versatilidad de poder hacer biofertilizantes a través de la biodigestión y como un subproducto poder generar gas o energía. Si bien sabe este proceso, pues es algo que va muy de la mano, total. Pero hasta ese punto teníamos ya diferentes ideas en la cabeza que habíamos aprendido eh, eh, saliendo a conocer el mercado y queríamos que para seguir avanzando, notábamos que había ciertas deficiencias, ¿no? No teníamos un producto estandarizado, por así decirlo, no teníamos un producto que generara una diferencia en el mercado, que hablara por sí solo. Nos hacía falta eso, ¿no? A veces salía muy bien, a veces salía muy mal. Los envases los conseguíamos donde podíamos, las etiquetas también. El mercado, pues el mismo producto era para doméstico, el mismo producto era para agrícola, el mismo producto era para ornamento, etcétera. Teníamos ahí un desastre, ¿no? Y realmente, pues era tanta nuestra desesperación por querer generar ingresos
que cualquier idea que llegaba, ¿no? Con un reto, con una problemática, pues buscamos generar un nuevo producto. Pues teníamos un desastre, no tenemos nada claro. Además, para poder seguir escalando, para que nos tomaran más en serio las compañías, pues nos hacía falta credibilidad. Solena iba empezando, teníamos un desastre en la parte organizacional, no teníamos clientes muy serios o muy formales, etcétera, ¿no? Todo eso se traducía en que Solena no iba a poder escalar. Entonces queríamos generar un propósito muy grande, como les dije, queríamos realmente pues aplicar ciencia y tecnología para el beneficio de todas las personas y pues como dicen, ¿no? Si vas a emprender pues, y más en tecnología, pues hazlo bien, ¿no? Queríamos algo que fuese estructurado y que tuviese eh, pues un fundamento y una escalabilidad mucho mayor. Entonces, eso está muy ligado con el tema de hacía falta demostrar confianza y nos hacía falta mucho mejor definir este propósito grande, ¿no? ¿Cuál es el alcance del propósito? ¿Hasta dónde vamos a llevar Solena en esta expresión? Pues bueno, poco a poco, cada uno de estos puntos que están aquí, y como la charla lo dice, un tema de arquitectura, les quiero platicar cómo lo fuimos resolviendo, ¿no? Obviamente en aquel momento no era tan evidente, pero esta primera expresión de la ciencia y la tecnología, saliendo a conocer el mercado, saliendo a escuchar a los clientes, saliendo a conocer a los usuarios, empezando con un producto, ¿no? Que en aquel momento le llamamos monstruo tipo, ¿no? De los productos, que era una mezcolanza, un montón de cosas, nada estandarizado, pues eso nos dio un input bien grande, ¿no? Duramos 2 años con esta empresa, poco a poco creciendo. Empezamos en Santa Julia, nos fuimos a otra unidad productiva y poco a poco fuimos escalando, pero la realidad es que estos puntos que pongo aquí, estos 5 puntos para mí eran los puntos clave para poder quitarle esas ataduras a Solena y que pudiese esta expresión tomar otras formas, ¿no? Y un poquito es lo que les quiero platicar. Lo primerito, lo primerito que queríamos resolver, porque llegó un momento en estos 2 años, 2015-2017, con Grupo Solena SAPI SB, que llegamos a tener 18 productos, 19 productos, ¿no? Que eran prácticamente lo mismo, pero con mezclas bien raras, con etiquetas bien diferentes, en diferentes envases, para diferentes mercados. Teníamos un desastre, ¿no? Por no decirle peor. Eh, entonces, lo que nos enfocamos en ese momento, y es aquí donde Innovalia, ¿no? Donde conocimos al doctor Aguirre, en una plática, ¿no? Él hablaba mucho del tema de la expresión de producto en una empresa y lo que hicimos fue, pues, oye, nosotros queremos tener esa expresión de un producto que sea el producto emblemático, que sea el producto que vaya y se pelee por Solena, que vaya y le grite al mundo quién es Solena, ¿no? O sea, que prácticamente sea esta forma de expresión de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hicimos prácticamente fue asociarnos con Doctor Aguirre, buscar esta forma de entender todo lo que habíamos creado, cómo lo habíamos creado y ponerle nombre y apellido y con una metodología muy seria, pues crear un producto, ¿no? Así fue como lo expresamos. Entonces, ¿qué nació? O sea, y eso fue en el 2017. Si se acuerdan, pues nosotros éramos 3 jóvenes con un montón de ganas de aplicar ciencia y tecnología y biotecnología pues a la industria de alimentos, ¿no? Especialmente a la industria agrícola. Y eran tantas nuestras ganas que nos gustaba mucho resolver problemas, haciendo análisis de ciencia, de papers, de artículos, platicando con investigadores, ¿sí? Entonces, esa era como nuestra forma, ¿no? Entonces, ya metiéndole un concepto de generar un producto con esos puntos, esos destellos, nació esa primera expresión. Esa expresión que ha sido la transformación para mí ha sido el momento donde realmente nació Solena, ¿no? Que es crear el concepto del capital biológico. Lo que realmente aprendimos durante esos 2 años era que a veces esos productos basados en microbios o microorganismos o en fermentos, a veces eran muy efectivos y a veces eran para nada efectivos. O sea, pasamos 2 años haciendo pruebas y error con amas de casa, con campos de golf, con lotes agrícolas y vimos mucho esa variabilidad, ¿sabes? Y aparte entendimos que en un contexto donde el agricultor, pues, ¿cómo decirlo? Es un ente que genera productos alimenticios con ciertas especificaciones y características para una industria o para un comercio, no va a estar arriesgando
su patrimonio o su productividad en productos que a veces funcionan y que a veces no funcionan. O sea, realmente ese es el tema, ¿no? Ahí hay una gran discrepancia entre esos dos mundos, ¿no? Lo que quiere el agricultor y lo que generan las empresas de fermentación o de insumos que no están conectados al 100%, ¿no? Y eso para nosotros era muy evidente. ¿Cómo te voy a decir que me pagues si mi producto no funcionó? ¿Sabes? Y era ese tema de querer aplicar la ciencia. Nos dimos cuenta que todo esto era porque, como todo mundo lo sabe y lo sabemos de chiquitos y lo intuimos ahora toda la vida, es súper evidente, pero nadie hace nada, bueno, no hasta ahorita, que cada suelo es diferente. Hay suelos buenos, hay suelos malos, hay suelos que son muy productivos, hay suelos que son poco productivos, hay suelos que no producen nada. O sea, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y le preguntas y luego te dicen, esos suelos buenos, suelos malos. Pero ¿por qué son buenos o malos? Entonces, es ahí donde descubrimos y le llamamos este concepto capital biológico, ¿no? La forma de poder eh, productificar o conceptualizar también en cierta medida que hay suelos buenos y malos, y son buenos y malos porque existe biología, y esa biología es el capital de trabajo de un agricultor. Puede ser buena, puede ser mala, puede tener mucho, puede tener más o menos, puede tener poquito. Básicamente es eso, ¿no? 2017 empezamos con este concepto y lo productificamos. Esa es la expresión ya final, ¿no? Esto no nació en 2017, esto nació después de muchas iteraciones, mucha prueba y error, pero básicamente lo que buscamos eran tres puntos, ¿no? Queríamos quitar esa variabilidad de los suelos, caracterizándolos, ¿no? Primero, pues, como cuando vas a construir una casa, pues, si la vas a hacer de un piso, de dos pisos, tienes que saber cómo está el suelo, qué tan, si hay roca, si es tepetate, si es arena, para saber cuáles van a ser los cimientos de la casa, ¿no? Es lo mismo. Entonces era ilógico que un agricultor se atreviera a sembrar, que atreviera a meter productos, insumos, sin saber si el suelo era bueno o malo, ¿sí? Y ya es bien interesante porque el suelo, además de que es variable, también es dinámico. Cada año va cambiando un poquito su perfil, si llueve mucho, si luego llueve poquito, etcétera, ¿no? Lo primero era caracterizarlo, era poder determinar si era bueno, si era malo, cómo era este capital biológico, ¿no? Qué tan diverso era. Lo segundo era, con esta información, traducir qué significa en el contexto del agricultor. Oye, si ese suelo es bueno, ok, sí es bueno, pero ¿es bueno para que el agricultor gane dinero o es bueno para sembrar otra cosa? Pues era traducir esa información en el contexto del agricultor. ¿Ya tan rápido te bañaste? Funciones. Ah, Eh, pues apúrale. Ay, pues ya. sí pueden mutear Lola, por el micrófono. Ahí listo, gracias. Bueno, y después, pues una vez que ya sabíamos cómo era este suelo, eh, cómo era en el contexto del agricultor, ahora lo que buscamos pues era decirle al agricultor cómo mejorarlo, ¿no? No bastaba con un simple diagnóstico, queríamos pues llevarlo a la mano para decirle cómo mejorar. Entonces, bueno, en esencia, esto es lo que creamos como un producto, y en este momento, a partir de este momento, con este concepto, nace lo que es Solena, ¿no? Entonces decimos una refundación de la empresa, cambiamos el logo, cambiamos incluso la entidad corporativa, pasado de CB a una SAPI de CB. Hicimos toda una revolución interna, desde guiada, o sea, mucho, mucho, totalmente por el tema del producto. O sea, el producto fue como la creación de la compañía, ¿no? ¿Qué hicimos en ese momento? Pues bueno, gracias a que tenemos un producto, gracias a que estructuramos la empresa de una forma distinta, pues la empresa ya era mucho más, digamos, valiosa o sujeta a inversión. Y en ese momento hicimos una ronda semilla de inversión en donde entra eh, un fondo de inversión de impacto que se llama Kirchner, y entran nuestros socios con un canal comercial porque vieron que había un valor grande en este producto para poder darle más valor a los agricultores a través de sus canales comerciales. Pues hicimos una ronda semilla, donde ingresaron $150,000 a una evaluación de $2.5 millones en el 2018.
Eso fue lo que pasó. Guiado por el producto, la forma de resolver el segundo concepto, que era escalabilidad, pues nació en su primera expresión de resolver primero la escalabilidad comercial por parte de incorporar aliados que incrementaran el canal de Solena en el mercado agrícola, y número dos, a fin de incorporar Kirchner, que en ese caso pues nos daba la, los lineamientos en donde cual se ponían las reglas iniciales para que Solena pudiese, así como el doctor Aguirre, que su integración fue clave para resolver el tema del problema, tuviese la estructura corporativa para poder aceptar a nuevos socios, a nuevas compañías, a nuevas empresas, a fin de que Solena pues cada vez fuese resolviendo diferentes pasos, ¿no? Pues eso fue muy clave y fue solamente posible gracias a que tenemos una definición clara y única y específica del producto, ¿no? ¿Qué pasó en esa etapa? Después de la parte de la productificación y resolver el tema de escalabilidad, pues bueno, ahora sí nos fuimos a otra planta productiva en donde, aquí ya se ve, así empezamos, generamos nuestros propios laboratorios de investigación y desarrollo, propios laboratorios operativos a nivel de poder estar analizando este capital biológico, y la planta productiva pues respondía el problema de poder controlar este capital biológico y poder mejorar los beneficios del agricultor. En este momento y en este periodo de 2018, pudimos a través de nuestro canal comercial en Socio Proagro, pues pudimos, como lo ven aquí en el mapa, tomar muestras de suelo, aperturar nuevos mercados, trabajar en diferentes zonas, desde el centro de México, el sur, obviamente el noroeste de México, toda la parte de las Bajas Californias. Bueno, empezamos a crecer en toda la amplitud. Llegó todo este crecimiento, pues obviamente nos llevó a generar mucha información, a generar mucha data, a generar muchas entradas comerciales, mucho desarrollo. Y bueno, pues fue necesario en ese momento pues incorporar más expertos, eh, doctores con conocimientos diversos. Fue necesario estructurar diferente la empresa a fin de que pudiese operar de forma más sana, ¿no? Se integró Gerardo Guerrero como director financiero y operativo de la empresa. Octavio toma el rol de CTO, yo tomo el rol de director de dirección general, y empezamos a invitar nuevos doctores de la academia con doctorados y postdoctorados del postdoctorado, en temas como de agrogenómica, temas de ciencia de datos, agricultura, microbioma, biología molecular, adquisición de datos, computación en nube, bioinformática, etcétera. Todo esto porque habíamos acumulado una gran cantidad de información basada en la expansión territorial y de cultivos que había tenido Solena hasta ese momento. Crecimos 50 miembros en este periodo, ¿no? Gracias a esta decisión de escalabilidad. Se incorporaron nuevos socios en la compañía, hicimos un consejo de administración, se incorporó Gerardo Toledo, eh, igual compañero de la Teamnet, por parte del doctor Aguirre, también ahí compañía colega. Gerardo Toledo pues es un experto, un científico muy reconocido, y él se autodenomina como emprendedor del microbioma, ¿no? O sea, lleva años analizando el microbioma de múltiples eh, lugares, ¿no? Y múltiples organismos a fin de conocer y generar productos. Por parte de Kirchner, por ahí hablaban la sesión pasada, la Adrián García, pues es parte del grupo de Kirchner, se integra como parte del consejo de administración, como director, y Raúl Herrera también como parte de Proagro, de la parte de inversión, pues se integra al consejo, ¿no? Poco a poco fuimos abriendo un poco más el abanico a invitar por ejemplo, a Tony Padgett, que es un ex Monsanto, que estuvo en la parte de la compra de germoplasmas a nivel global, que hicieron tan grande la empresa Monsanto, y Ana Rath, una emprendedora agrícola muy exitosa que ya había estado retirada por vender su empresa, y ahora tiene una segunda empresa donde es la directora general de esta compañía. Y bueno, la idea es, lo que estoy diciendo es, pasamos de producto a resolver la parte de escalabilidad
Ahora nos fuimos, es que había en corporación y en la parte comercial, y ahora o sea, nos fuimos después, en el 2021, en todo este proceso de escalamiento, llegamos ahora sí a un punto bien, bien interesante, que es la escalabilidad tecnológica y la consolidación de la empresa. Para este momento, lo que generamos fue, en resumen, una ronda de inversión nueva, que en este caso le llamamos eh, post semilla, así le llamamos la ronda post semilla. Hicimos una ronda de $600,000 aproximadamente a un cap valorización de 10 millones más o menos, un poquito más, quizás por el tema del descuento, y eso fue en el 2021. En este momento invitamos a, a fondos de inversión de capital como First Invention, entra la empresa más grande del mundo de secuenciación genética, que es Illumina, entra un segundo socio comercial que tiene un acceso muy relevante a la zona productora más valiosa agrícola de México, que es la zona de aguacate, la producción de aguacate, que es Agromich. Entra un socio experto en formulaciones y en la parte de downstream, de generación de productos de biotecnología, que es Fusion, y entra un socio experto en la parte de biología molecular, que es LSG. En este momento, después de haber generado un equipo, los primeros pasos en la inversión, un montón de datos de acceso al mercado, llega el momento, ahora sí, de llevar la metodología del capital biológico, que hasta ese momento yo tenía tecnología por parte de microbiología y algo de digital, llevarlo a un siguiente nivel en temas de tecnología y en temas de consolidación. Un poquito como aperturar Solena fuera de esta región, fuera de México, hacia otros lugares. ¿Qué nació en este periodo del 2021? Nació nuestra expresión tecnológica más escalable hasta este momento de la historia de Solena, que es Prometeo. Prometeo es nuestra plataforma de tecnología que se alimenta de datos genómicos, se alimenta de datos de secuenciación genética de última generación, eh, contrarresta esta información, la cura con información en campo, información productiva, no productiva de los suelos, toda la información que hemos generado hasta este momento de las parcelas, de los agricultores, de estar tomando muestras del suelo y estar aislando los microorganismos, todo eso alimenta Prometeo. Buscamos patrones en estos suelos y podemos generar de una forma mucho más precisa dos cosas, ¿no? Uno, diagnósticos bien especializados de saber, oye, tu suelo es bueno y es productivo y tiene capacidades de fijar carbono, de retener agua, de controlar patógenos, de solubilizar nutrientes, de proveer resistencia al estrés abiótico a las plantas a través de moléculas, a través de rutas metabólicas. El nivel digamos, como de profundidad de entendimiento del suelo incrementó muchas veces de lo que teníamos hacia lo que es Prometeo. Con esta información generamos ahora el mismo concepto. ¿Cómo le ayudamos a que el agricultor mejore? Ahora denominamos prescripción. ¿Cómo le hacemos que el agricultor mejore su capital biológico? Bueno, lo ayudamos a prescribir, pero prescribimos no solamente con productos biológicos o microorganismos, que estamos bastante limitados en la época previa a la parte de Prometeo. Ahora podemos prescribir cualquier tipo de producto, sea fertilizante, sea control biológico, sea control químico, o sea, lo podemos prescribir entendiendo cómo este producto impacta el microbioma y el capital biológico. Entonces, en esencia, Prometeo tiene otra vertiente muy, muy, muy buena, es que es una plataforma que vive en la nube, que es el único lugar donde puede generar esta velocidad y capacidad de cómputo, y se puede conectar con cualquier laboratorio en el mundo. Se puede conectar con laboratorios de biología molecular, se puede conectar con laboratorios de secuenciación genética, y hay una infraestructura global bastante amplia debido al mundo post-COVID de esos dos tipos de tecnología. Nos conectamos ahí, nos conectamos con estos laboratorios, procesamos la información y generamos los diagnósticos y prescripciones necesarias
para que el agricultor le vaya bien. Bueno, con esa escalabilidad de Prometeo y esta posibilidad de acceder a cualquier parte del mundo y poder comprender mejor qué tiene el agricultor y cómo lo podemos solventar, generamos otra nueva ronda de inversión enfocada a generar credibilidad, expandiendo la fuente de datos que alimentan a Solena, la fuente de datos que puede recopilar Solena de una forma regionalizada a una forma global y generar casos de uso contundentes, sólidos, que permitan generar esta credibilidad en la industria, ¿no?, del uso de Prometeo. Entonces, bueno, hicimos una nueva ronda de inversión en donde el fondo de capital privado estadounidense, el CRCAP, se une, hacemos alianzas con partners como Apple, como SAP, como BASF, que es la primera empresa de químicos que se integra a utilizar la tecnología Solena, una empresa transnacional de las más grandes del mundo en su ramo. Hicimos una ronda de $2 millones, aproximadamente a $20 millones de evaluación en el 2022. Entonces, con esto pasamos de operar solamente en México, ahora operamos en Estados Unidos, en México, en Perú, en Brasil, en Holanda, en Kenia y próximamente en Marruecos. Estamos obteniendo información de forma constante, ayudando a empresas de alimentos y a agricultores a poder definir cuál es el capital biológico más óptimo para sus productos y, mucho más importante, poder definir cómo mejorarlos y cómo preservarlos. Entonces, hemos creado un ecosistema centralizado en Prometeo, en donde podemos ligar y conectar, por un lado, a las industrias que definen cómo debe ser un alimento sano, cómo es un alimento que se vende en el mercado, cuál es la calidad deseada para que se venda en el mercado. Ayudamos a los productores de alimentos, que son los agricultores. Nos conectamos con los distribuidores locales de insumos o de productos agrícolas, que son los que proveen las herramientas para que el agricultor mejore. Y a su vez alimentamos a los fabricantes de insumos agrícolas, como un BASF, como un Bayer, como un Monsanto, como un FMC, etcétera, a que puedan dos cosas: mejorar cómo la creación de sus productos y nuevos productos más óptimos para el mercado agrícola, conociendo lo que realmente necesita basado en una métrica que es el microbioma del suelo. Y número dos, poder prescribir la dosis correcta, el tiempo correcto de aplicación, el momento correcto y adecuado de aplicación, para que el agricultor solamente utilice lo que necesita para mejorar su cultivo y su cosecha. Es algo bien relevante en la industria moderna, porque ahora se le llama agricultura regenerativa, que es que es básicamente buscar este balance entre ser productivo e intensivo, pero también ser sustentable en la producción de alimentos. Entonces, con esta información que Solena está generando continuamente de los suelos agrícolas, del microbioma, con esta capacidad de entender el suelo a nivel funcional, a nivel genético, a nivel relevancia para el agricultor, podemos unir todos esos canales centralizando la agricultura moderna en el suelo. Este concepto de expresión de agricultura moderna la estamos centralizando en la conservación de los suelos agrícolas. Pues bueno, ¿qué siguió en Solena? Lo que hicimos fue en este año 2023, generamos una serie A en donde nuevos actores del ecosistema agrícola mundial relevantes están participando. Estamos en una ronda de inversión de $6 millones a $30 millones de evaluación, con la idea, dos cosas: incrementar el footprint de dónde tenemos presencia, en dónde estamos ayudando a que los agricultores puedan mejorar, que continuamente estamos obteniendo esta información. Buscamos consolidarnos en el continente americano de mucho mejor forma, siguiendo la cadena de productos agroalimentarios de alto valor, o de forma extensiva o más intensivos prácticamente. Y número dos, buscamos hacer que Prometeo tenga mayor capacidad. Buscamos generar mayor interacción entre lo que podemos leer del capital biológico de los suelos y lo que podemos interpretar y lo que podemos prescribir. Deseamos que el agricultor, a través de datos, a través de la información del capital biológico de los suelos, pues pueda llevar su cosecha
sea, queremos que tenga un tratamiento que le diga, oye, aplica tal y tal y tal y tal cosa, y es el tratamiento que tú necesitas para generar naranjas con mucho jugo y con mucho dulzor en el jugo, ¿no? Hoy en día no existe esa correlación directa. Entonces la buscamos generar a través de estar continuamente incrementando la capacidad de obtención de datos y continuamente incrementando las capacidades de interpretar los datos a través de Prometeo. Y bueno, hasta aquí tengo un poquito como la historia. Me gustaría hacer el pitch breve, unos 5 minutos para pasar a preguntas y algún comentario que tengan. Yo tengo que retirarme aproximadamente 15 minutos, pero Octavio se queda aquí en la llamada, es mi socio, y igual felices de poder compartir más detalles, ¿no? ¿Parece bien, doctor? Claro que sí, Irving, porfa. Ando aquí buscando. Ya la vi. A ver, voy a contar un poquito de. Ya vieron la historia, el contexto, empezamos viendo fertilizantes y ahora analizamos suelos. ¿En qué se parecen? Pues bueno, los dos son expresiones de nuestro propósito, Solena, ¿no? Es la realidad. A ver, déjame ver cómo le hago para. A ver, aquí está. ¿Sí lo pueden ver ahí, la presentación? Sí. Sí, sí se Sí, ve. Bien. sí. Bueno, hoy, el otro día estaba yo escuchando en una conferencia la semana pasada un concepto bien interesante, ¿no? Que viene como de las nuevas guías para la agricultura moderna y la agricultura intensiva, y la agricultura sustentable, la agricultura regenerativa, que es la ingeniería del microbioma del suelo. Así le llaman ahora en términos, pues, mercadológicos, ya vemos, ¿no? Soil Microbiome Engineering. Y a mí me encanta porque traduce de forma muy precisa lo que hemos estado construyendo sobre la. Lo que buscamos es, al final del día, poder controlar, eh, eh, poder ajustar, poder optimizar, poder comprender también este microbioma del suelo o este capital biológico en el contexto de poder producir alimentos de forma intensiva y eficiente, alineados a la economía y a los objetivos de la agricultura. Eso es lo que estamos buscando, Solena, y eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Existe un problema bien grande en el mundo, que es, como les comentaba, esta diversidad de suelo y esta variabilidad entre la composición de los mismos hace que el suelo agrícola sea uno de los ecosistemas más complejos de comprender y de controlar en el planeta Tierra. Esto es sumamente importante porque hace que un agricultor tenga una adopción bastante baja o bastante difícil de poder cambiar su manejo agrícola hacia un manejo mucho más sustentable. Esto eventualmente ocasiona que el suelo se vaya degradando y la degradación del suelo hace que el agricultor pierda su productividad y su rentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, para eso Solena ha creado Prometeo. Prometeo es nuestra plataforma que incorpora dos tipos de tecnologías. Se alimenta de datos de secuenciación genética de última generación y los interpreta y analiza por medio de inteligencia artificial. Lo que buscamos con Solena es resolver esta complejidad de los suelos agrícolas, de la diversidad y variabilidad que tienen, y tratar suelo por suelo, buscando balancear, por un lado, lo que es productividad, es decir, que el agricultor siga produciendo de forma intensiva, pero a la vez incrementar la sustentabilidad. O sea, ¿qué tiene que mover el agricultor en su manejo que no le afecte su rendimiento? Esa es la gran incógnita, ¿no? Prometeo ha sido creada a través de la alimentación continua de más de 100,000 acres de suelo productivo que hemos estado mapeando no solo una vez, sino a lo largo de los ciclos de cultivo, contrastando qué es un suelo sano y qué es un suelo enfermo en términos diferenciales, pero a nivel genético o genómico. ¿Cuáles son esas diferencias en el microbioma? ¿Cuáles son las diferencias en el capital biológico de los dos? Por lo que hemos colectado esas muestras de suelo, extraído el ADN, analizado este ADN, alimentado Prometeo, y hemos seleccionado marcadores moleculares bastante selectivos en cada uno de los casos. Esos marcadores moleculares nos permiten soportar el claim o las promesas de los productos, sean productos biológicos o productos químicos. Nos permite medir el comportamiento de los suelos a lo largo del ciclo de cultivo y del tiempo. Y lo más importante, nos permite prescribir cómo mejorar.
Lo que buscamos es crear tratamientos personalizados que le ayuden al agricultor a ser productivo y a la vez sustentable. De una sola muestra de suelo podemos obtener mucha información. Ahora, antes, con esta metodología podemos generar información de patógenos, cuáles son los patógenos comunes, cuáles son los patógenos emergentes que pueden llegar a ser un problema para los cultivos. Podemos generar información de cuáles son las capacidades del suelo en términos de genes, cuál es la capacidad de ese capital biológico para solubilizar nutrientes, para antagonizar patógenos, para cambiar la composición física del suelo en cuanto a materia orgánica, en cuanto a compactación del mismo, para fijar carbono, para retener agua, cuál es el uso de la huella de agroquímicos en los agricultores. Y todo esto lo podemos medir a través de esta biología, de esta diversidad biológica de los suelos. Nos aliamos con empresas que generan productos. Tenemos un set de aliados, por ejemplo, un BASF, donde lo que buscamos es que primero puedan soportar la promesa de sus productos a nivel agricultor, a nivel suelo del agricultor. Número dos, puedan prescribir cuál es el mejor tratamiento usando sus productos. Y número tres, puedan monitorear el ciclo de cultivo a través de los cambios de estos marcadores moleculares. Cuando van para arriba, cuando van para abajo. Lo que buscamos es que de forma iterativa el agricultor siempre tenga un tratamiento que esté optimizado para sus objetivos. Tenemos un caso muy particular, un trabajo con una empresa que se llama PepsiCo, que pues la conocerán. No tiene suelos agrícolas, pero compra muchísima papa para generar sus sabritas, ¿no? Y sus chips. Ellos son una de las empresas que ha tomado el voto de adoptar las prácticas de agricultura regenerativa y ayudar a que los agricultores que son proveedores de PepsiCo, pues sean más sustentables. Pero, como buen agricultor, no quieren hacer cambios. ¿Por qué no quieren hacer cambios? Porque tienen miedo de que no vaya a funcionar y que puedan perder sus rendimientos. Entonces, lo que hicimos con Prometeo fue analizar, estudiar cuáles son estos suelos que tienen un suelo sano, que tienen un suelo enfermo, y descubrimos que existe una gran oportunidad en bajar la huella del uso de agroquímicos. Al poder proveer al agricultor la información de cómo se comportan los patógenos de su suelo durante el ciclo de cultivo, cuándo incrementan, cuándo bajan, podemos prescribir cuándo es el mejor momento de aplicar pesticidas o productos que controlan esos patógenos en la dosis correcta y en el momento de correcta aplicación. Al final, lo que pudimos obtener es una reducción del 30% de los pesticidas, que representó un 70% mayor de retorno sobre la inversión. Y lo mejor es que tanto PepsiCo está feliz porque tiene papas más sustentables y el agricultor está feliz porque no baja su rendimiento, lo mantiene y es más sustentable y alineado a las prácticas de agricultura regenerativa. Hoy en día Solena, como les comentaba, es un equipo de alrededor de 50 personas, 11 doctores. Tenemos expertos que hacen posible generar una relación entre el microbioma del suelo con productos, con la expresión fenotípica de las plantas. Hoy en día nuestro consejo y advisors está formado por expertos como Gerardo Toledo, ya les expliqué, Ana Rath, Tony Padgett y Ritesh Agarwal. Tenemos inversionistas como Illumina, GitLab, Seracap y First Invention. Tenemos dos tipos de clientes en Prometeo. Tenemos las empresas de alimentos, que les ayudamos a medir la sustentabilidad de sus proveedores, es decir, como PepsiCo, los agricultores, y trabajamos con las empresas de insumos que generan insumos o productos, que les ayudamos a soportar las promesas de sus productos y a prescribir la dosis correcta para que sus usuarios, que son los beneficiarios final de nuestra tecnología y de la tecnología de Solena, que son los agricultores, puedan tener producciones intensivas, productivas, pero con bajo impacto en el tema ambiental. Nuestro modelo de negocio se trata de monetizar la colección de información, monetizamos la prescripción y la aplicación de los productos y monetizamos también la información que generamos a gran escala. Hoy en día trabajamos, como les comentaba, en 6 diferentes países con diferentes tipos de empresas, las líderes en su industria, pues de alimentos como tipo Nestlé, Beta San Miguel, Citrosuco, PepsiCo. Tenemos partners tecnológicos como Google, SAP y Apple, y trabajamos con input suppliers como ProAgro, Agromich, FMC, Laleman, Bayer, BSF. Hoy en día nuestro mercado, si lo podemos segmentar en el primer paso, estamos enfocados a ayudar a las empresas de crop protection
y a los agricultores que utilizan crop protection, que es controlar patógenos, controlar plagas y enfermedades, a ser mucho más precisos y ser mucho más efectivos. Por lo que nuestro mercado primero es el de crop protection, el segmento de control de patógenos, que tiene un tamaño de 8.5 billones, pero pretendemos a través de Prometeo generar un nuevo mercado, que es el mercado de la agricultura personalizada, que es la intersección donde se utiliza los datos de este capital biológico a fin de poder diagnosticar, prescribir más productos de crop protection o más soluciones a través de crop protection y llegar al tema de Plant Nutrition, que es el valor más grande del mercado. Es por eso que estamos buscando inversión, buscamos incrementar el footprint de Solena, incrementar 10 veces más nuestra superficie en donde estamos teniendo información, estamos accionando para 2025, incrementar nuestro footprint comercial y, pues, como les decía, pues incrementar las capacidades de Prometeo. Pues muchísimas gracias. Y abierto cualquier pregunta y duda. Padrísimo, padrísimo. Yo creo que alcanzo a contestar una o dos. ¿Mande? Aquí se queda Octavio. Ya, alcanzo a contestar una o dos preguntas y luego aquí se queda Octavio. Ok. Si quieres ayudarnos con esto, Dante, para coordinarlas. Sí, nos gustaría ver si levantan la mano para hacer alguna pregunta. Adelante, doctora Flores, por Muchas favor. gracias. Gracias, gracias, buenos días. No, pues Buenos días. estoy muy impresionada con todo este trabajo realmente, porque sobre todo lo que veo es una gran capacidad de integración para, pues, para obtener un montón de información, analizarla y aplicarla. O sea, realmente nunca había visto algo así. Y los felicito, realmente están haciendo una gran labor y es además muy interesante su modelo de negocio en el que yo veo que pues que no les importa ir agregando y agregando y agregando socios, mientras sea necesario, ¿no? Porque yo tengo algunos años, trabajando, después de estar más de 20 años en la academia, trabajando para la iniciativa privada, y veo entre los inversionistas muchas veces esta manera de ser reacia a abrir su panorama de socios, de incorporar socios porque se necesita el conocimiento y sin importar pues cómo va a quedar la cosa, ¿no? Realmente es admirable. Yo tengo una pregunta que este, supongo que lo tienen ustedes contemplado y supongo y que sería que creo que se podría generar una información muy interesante al respecto de cómo se va adaptando toda esta ecología del suelo, del microbioma del suelo a las poblaciones nativas cuando ustedes introducen estos microorganismos que ustedes fermentan. Como, no sé si estoy siendo muy clara, es que es muy amplia mi pregunta, pero mi pregunta va en el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasa con los depredadores naturales de las poblaciones que ustedes introducen? ¿O qué pasa a lo largo del tiempo eh, con las poblaciones introducidas respecto de las naturales, si se adaptan y se quedan ahí, incrementan y logra haber un equilibrio? O sea, toda esta parte ecológica entre las poblaciones nativas y las poblaciones que ustedes van introduciendo en los diferentes sistemas, tienen información, es que yo creo que es una información valiosísima, si ustedes la generan, pues, ¿no? Y con todos estos datos que tienen. Espero haberme explicado, es Sí, difícil. sí, voy a empezar contestando y luego le cedo la palabra a Octavio, que es mucho más técnico. Pero lo que puedo decir o sea, tenemos dos tipos de información, ¿no? Eh, Nuestra información, el primer tipo es poder correlacionar el microbioma del suelo con qué significa, o sea, cómo está relacionado con la planta, o sea, cuándo es un microbioma del suelo con una planta productiva y cuándo es un microbioma del suelo con una planta no productiva, ¿no?
Y esto es una expresión que a nosotros nos encanta y continuamente la vamos creciendo porque varía, ¿no? El suelo de tomates de Sinaloa es diferente para el suelo de tomates de Florida, para el suelo de tomates de Michoacán, para el suelo de tomates en Brasil. Todos son distintos. O sea, no hay como una misma regla que te pueda decir, así se ve el suelo en términos de parámetros, en parámetros claros, ¿no? Entonces, primero es eso. Y la segunda base de datos es cómo los productos, sean bacterias, químicos, hongos, lo que sea, fertilizantes, cómo esos productos cambian e interactúan en el microbioma del suelo. Ujú. Son esos dos, ¿no? Y bueno, ahora sí, Octavio. Sí, gracias Irving. Sí, pues al final sí tenemos información. Todo comienza con un análisis de metagenómica vía shotgun de suelo, pero asociado a la expresión fenológica de la planta y asociado a eso que menciona Irving, ¿no? Para saber cómo se ve un suelo sano en términos de productividad de un cultivo o en términos de sanidad de un cultivo o en términos de lo que esté buscando un productor, ¿no? Tal vez es calidad, grados Brix en las berries, por ejemplo, y es cómo se ve ese microbioma en la rizósfera en un cultivo con esas características que el productor esté buscando. Digo, al final del día, lo que el productor tiene en su suelo pues él no, él nunca va a estar procurando, digamos, cuidar las especies nativas al final del día. Y a veces se llega a contraponer, pero lo que buscamos es un equilibrio, ¿no? O sea, que evite ese uso desmedido de pesticidas y ahí es donde entramos nosotros con esta calibración de estos productos químicos, de decir, ¿sabes qué? Pues puedes aplicar tal producto químico fungicida que puede ser muy agresivo, pero la dosis correcta es esta, porque yo ya te lo estudié que es distinto al estudio que se hace, por ejemplo, cuando buscan sacar un registro COFEPRIS, que es aplicar el producto y solamente por sintomatología de la planta pueden medir la eficiencia que tuvo y calibran las dosis y le dan el registro para hortalizas, tal producto fungicida, funciona para Fusarium oxysporum, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? Pero a nivel microbioma, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tan agresivo fue o qué tanta modificación de la dosis o intervalo de aplicación es donde entramos nosotros para cuidar que el microbioma, tratar de tenerlo estable lo más que se pueda en términos de lo que el productor está buscando, ¿no? Siempre es como una línea muy delgada que es donde vamos de la mano con todos los actores, desde el manufacturador hasta el comercializador. Ok, sí, sí, me queda claro, aunque definitivamente es algo súper, súper complejo esto, ¿no? Como dices, el poder relacionar una cierta población característica que con hacia la planta tenga un efecto de incrementar, como dices, grados Brix o tal cosa. Supongo que es muy complejo, ¿no? Poder llegar a establecer estas correlaciones, ¿no? Y además, pues es un mundo, porque como dices, cada cultivo, cada tipo de suelo, cada clima va a influir, ¿no? Entonces, Sí. voy a hacer una pregunta horrible. ¿No es carísimo, carísimo hacer cada microbioma o sea, todos estos estudios moleculares para los microbiomas y esto, no es una cosa que sea muy costosa? No, o sea, sí es costoso, cada vez la tecnología va mejorando, ¿Sí? pero la finalidad no, o sea, de un análisis de secuenciación metagenómica no es tener una representatividad en área superficial, es simplemente conocer cómo se ve el microbioma en una zona buena y en una zona mala, Sí. perdón. Entonces, eso reduce muchísimo el área superficial y el área de donde se van a requerir los datos. A partir de ahí se extrapola a tecnologías más económicas, pero muy precisas, que derivan de este estudio, como la qPCR, que es donde entramos nosotros, ahí ya para un mapeo, digamos, en superficies más amplias, pero necesitamos partir de conocer esos biomarcadores asociados que nacen de este estudio. Ok. Eh, pero pues es información que la inteligencia artificial va generando y correlacionando metadatos asociados de, a ver, como lo comentaba Irving, tenemos productores de tomate de diferentes zonas del país y del mundo y correlacionamos metadatos de clima, texturas, variedades de las plantas, rendimientos esperados, etcétera, y vamos a ir correlacionando poco a poco. Entonces, cada vez se va disminuyendo más
digamos, el sesgo que pueda tener y pues se abarata esta tecnología de cierta forma, ¿no? Ok, bueno, ya nada más para dejar porque hay más manos levantadas. Una última pregunta. Sí. Ustedes si yo quiero hacer un análisis, como dices, del suelo para ver lo del microbioma y esto, eh, ¿toman muestras a diferentes profundidades o cuál es la recomendación si voy a tomar una muestra a los 20, a los 50 centímetros, al metro, Ujú. o solo Es las... donde haya mayor actividad microbiana en la parte de la rizósfera y eso pues depende del cultivo, ¿no? Si son hortalizas, si son frutales, pero es en donde hay actividad en la rizósfera de la planta. Tenemos O ya sea, la idea es la protocolos estándar rizosfera. por cultivos, Ok, exactamente. ok. Porque buscamos esa asociación microorganismo-planta y es Claro, ahí en claro. donde se da. Ujú. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias y de verdad felicidades. No sé si ustedes publiquen artículos científicos con toda esta información, pero la verdad es que es valiosísima y pues sí, a la gente que nos dedicamos a la investigación nos puede ser así como de gran utilidad. Entiendo todo este tema de las patentes y la novedad y eso, pero pues no sé Sí. si generen ustedes Muchas también. gracias. No, tenemos en mente por ahí publicar algunas cosas. Todavía no salen, pero Ok. estamos redactando algunas cosas acá en la parte técnica. Pero sí, Sí, algún día, bueno. pronto van a salir. Esperemos que sí, porque realmente es muy valiosa la información que están generando. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Tenemos a Jesús y a María. Adelante, María, por favor, y después Jesús Elvira, por favor. Hola, está en mute, María. Está Sí, muteada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Nancy Méndez. La verdad es que es muy contenta de escucharlos, chicos, Irving y Octavio. Muchas felicidades. Yo soy investigador independiente desde hace 30 años trabajando precisamente en el tema del suelo. Me da mucha alegría escucharlos. Y pues obviamente es un tema que me apasiona y que obviamente a nivel generacional creo que lo que están haciendo ustedes es maravilloso, son voceros de este trabajo que mucha gente, bueno, que empezamos hace años y que todo el mundo decía que estábamos creyendo inventar el agua hervida, le digo que la verdad es que me da mucho gusto escucharlos, pero mi pregunta va en este sentido. Yo inicié hace 30 años a raíz del cáncer de estómago de mi abuela. Me di cuenta que toda la residualidad tóxica, un doctor en la UNAM estaba haciendo un trabajo de investigación sobre este tema y me di cuenta que nosotros los agrónomos realmente estábamos fomentando la aplicación de venenos en la agricultura y la gente, la población, se está alimentando de estos venenos que tienen una gran residualidad en general, no nada más en los suelos, sino también en los seres humanos, ocasionando enfermedades muy fuertes. Mi pregunta, ahorita todo lo que están comentando está padrísimo, pero mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de la microbiología, para mí es un tema de verdad, un tema de seguridad nacional ya a estas alturas del partido, porque hemos perdido una gran cantidad de microbiología en los suelos y de ahí que muchas veces los agricultores sientan que la agricultura ya no está haciendo un negocio. El trabajo de ustedes, la verdad es que es muy padre porque le están dando ese toque de biotecnología a la agricultura y están dando la posibilidad de que los agricultores vuelvan a sentirse empresarios nuevamente, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es un poquito lo que decía la doctora Beatriz, el hecho de hacer una secuenciación puede ser accesible a pequeños agricultores, Octavio, Irving, o sea, nosotros, bueno, yo he trabajado mucho con grandes agricultores, pero también nos enfocamos en los pequeños agricultores a generar pequeños cambios a esos niveles para que ellos puedan tener un mejor trabajo agrícola, pero se me hace muy interesante esto porque entrarían en otro esquema mucho mejor que el que hemos estado trabajando y creo que si se hicieran esos análisis de secuenciación genómica a nivel nacional a los agricultores sería, pero fabuloso, porque creo que la microbiología es el cambio radical en la agricultura para tener un equilibrio y un éxito total en la agricultura.
Entonces, no sé si sería, si se podría o fuera accesible a los agricultores este análisis de secuenciación, a Ujú. los pequeños Sí, agricultores, perdón. eso digo, actualmente, hacia el día de hoy, si lo vemos, pequeños agricultores, digamos, productores de granos, de ese estilo, actualmente esa tecnología llega indirectamente. Nosotros, en el modelo que tenemos, estamos asociados con los distribuidores de agroquímicos más importantes del país, en la zona del noroeste, la zona aguacatera de Michoacán, por ejemplo. Y digamos, a través de ellos y a través de los agricultores más grandes, logramos hacer estos mapeos metagenómicos. O sea, es como que los grandes actores, que son los distribuidores, los grandes productores, nosotros como compañía aliados de Illumina, la empresa de secuenciación más importante del mundo, logramos generar esta información para después poder correlacionar. Mientras más data generemos, más vamos a poder correlacionar y no va a ser de cierta forma tan necesario un estudio tan complejo para un productor pequeño. Tal vez Pequeño. correlacionando variables más sencillas o más económicas, pero igual de importantes, la podemos llegar a correlacionar y ya se le puede dar algún servicio a ese tipo de productores mediante otras técnicas, hablaba como de la qPCR, que son más sencillas, pero que nacen de generar biomarcadores, y conocer qué es lo que le duele, ¿no? Que muchas veces, digo, comparándolo, ¿no? Comenzamos nosotros con análisis de microbiología clásica y pues uno colocaba la tierra, ¿no? En la caja Petri, los protocolos para hacer crecer hongos, bacterias y de todo tipo de microorganismos, pero pues ahí crecía de todo, ¿no? Saprófitos y otros que pueden ni siquiera ser de interés para el cultivo o tal vez pueden ser de interés pero al momento de post cosecha y está en etapas tempranas. Entonces, con lo que generamos acá es, ¿sabes qué? Yo te voy a medir lo que realmente te importa a ti en la etapa que estamos actualmente. No tengo por qué estarte midiendo un Aspergillus niger que sale siempre en todos los de microbiología, si tu importancia es el Clavibacter y algún otro, ¿no? Que eres tomatero. Entonces, así nada más seleccionando los más importantes en la etapa que es importante para el productor, con ese tipo de correlaciones podemos llegar a este tipo de productores. Y también algo bien importante que necesitamos, o sea, y nosotros lo estamos teniendo y por eso aliamos a gente experimentada en ciencia de datos, en bioinformática, en biología molecular, cómo interpretar una secuenciación metagenómica, porque pues una cosa es secuenciar y otra cosa es hacer la interpretación que puede tener mil variantes, ¿no? Nos vamos por taxonomía, a qué profundidad, nos vamos a clústeres biosintéticos, funcionalidades, a dónde vamos, ¿no? Con esta información. Entonces, digamos, generar toda esta tecnología con estos grandes jugadores y grandes aliados en toda la cadena, podemos, digamos, hacerlo de una forma muy accesible para podérselo traducir a los pequeños. O sea, sí estamos también trabajando con pequeños, pero no es directamente, porque sí, o sea, esta tecnología de entrada es muy caro que lo pague, por ejemplo, un productor de maíz que tiene 5 hectáreas, incluso hasta 100 hectáreas. Sigue siendo muy poco eh, la posibilidad económica que llegan a tener contra un análisis de estos, pero digamos les llega, pero a través de otra forma, no quiere decir que directamente se le haga a él. Puede que se le haga a él, pero de otra manera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el tema de cómo En- trabajamos. Ajá, Octavio, muchas gracias. En el caso de la microbiología, Octavio, cuando ustedes hablan de aplicación de algunos organismos benéficos, ¿quiénes o de dónde extraen esos organismos benéficos para aplicarlos en las diferentes zonas? Ujú. ¿Cómo se hace? Tenemos nosotros bancos un banco de bioactivos híjole, yo creo que tenemos ya más de 15,000 microorganismos aislados, secuenciados a nivel genoma completo y caracterizados pues, de dónde se aisló, de qué cultivo, de qué región, de qué condiciones, Qué y, padre. y caracterizado el genoma también para ver que sea bioseguro. Entonces, nosotros tenemos ese banco de bioactivo y podemos a partir de ahí generar una propuesta y también, como comentó Irving, que trabajamos, por ejemplo, con BSF, también trabajamos con empresas nacionales y transnacionales que reproducen microorganismos benéficos a ese nivel de caracterización genómica y saber qué es lo que más le puede servir a un productor en este tema del cumplimiento de los claims. ¿Sabes qué? Pues si vamos para un antagonismo contra un Fusarium solani, Sí. cuáles realmente tienen la capacidad de antagonizar a un Fusarium solani y que no sea nada más porque una caja Petri lo dice, ¿no? O sea, que esté en los genes, que tenga una fundamentación ya más
más dentro de su genoma. Entonces Sí, te lo decía porque podemos trabajar de diferentes maneras. ajá, sí, te lo decía porque muchas veces en el tema de, está padrísimo esto que están haciendo, la verdad, muchas felicidades, porque en el tema de insumos, creo que el problema está siendo ese, que están metiendo microbiología que no está adaptada a las condiciones de cada zona. Entonces ahí la gente empieza a comentar, eso no sirve, yo lo apliqué y no me funcionó, pero realmente no bien, no saben de dónde se aislaron esas cepas y creo que el tema que están haciendo ustedes es algo que es muy, muy importante porque no podemos aplicar una cepa, por ejemplo, aislada de una zona fría en una zona tropical, y eso está padrísimo. De verdad, Es Octavio, como muchas felicidades. perdón, es como las variedades de semillas, es la misma cosa. O sea, las variedades de semillas están adaptadas a diferentes regiones, diferentes zonas, diferentes condiciones. Son sistemas biológicos, también los microorganismos tienen que estar caracterizados para saber de dónde vienen y en dónde sí funcionan y en dónde no, y en qué rango funcionan. Entonces ahí es donde entramos nosotros en esas caracterizaciones. Ok, perfecto. Estoy trabajando con productores cañeros ahorita. Mi pregunta es, ¿pudiéramos hacer un contacto con ustedes para que se pudiera hacer un trabajo regional en caña de azúcar? Sí, Con claro que sí. esta, De hecho, nosotros ya estamos comenzando un trabajo con Beta San Miguel en diferentes regiones. Entonces, pues seguramente por ahí podemos tener alguna cercanía, pero sí, claro que sí, trabajamos con caña. muchas gracias. Y No, al contrario. felicidades, muchas felicidades, de verdad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Seguimos con Jesús Elvira. ¿Qué tal? Buen día. Pues primero que de cualquier cosa agradecer que comparten la información y felicitarlos. Está muy fregón su proyecto, Muchas gracias, y Jesús. cómo lo han llevado adelante. Eh, Ya no escuché, no sé si soy yo. A ver, bueno, ¿me escuchan? Te dejamos de escuchar, ahí Jesús. ya, Ya te ya, escuchamos. ahí te escuchamos. A ver, quiero entender si nosotros hacemos una aplicación de, de sus organismos, supongamos benéficos, que eso es lo que estoy entendiendo que hacen. Eh, ¿qué, ¿Con qué Creo que hay un regulación? problema con tu micro, Jesús, porque de pronto te dejamos de escuchar. A ver, déjame desconectar el Bluetooth, que creo que es el que está ocasionando. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Así te escuchamos mejor. Ahora sí. Disculpen. Bueno, hace- soy productor agrícola de aguacate, agave y blueberries. Y más que nada en las blueberries es donde hacemos más aplicaciones de organismos benéficos. Eventualmente hacemos un fermento, nos dan una receta, la aplicamos y ya sea que sobrevivan o se mueran y hay que hacerlo continuamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cuidamos una inversión como lo que pudiera ser en un proyecto de Solana para que esto no tenga que ser recurrente, sino que podamos hacer, o, eh, digamos, el hábitat perfecto para que estos hongos benéficos sigan actuando y sigan viviendo y no requieran de un mantenimiento pues mayor, digámoslo así. Ahí estás trabajando tú en sustrato, Jesús. No, yo trabajo en suelo, Directamente en suelo. Arándanos en suelo. es correcto. Ahí es lo que comentaba yo hace un momento. Comenzamos con un análisis para identificar. Siempre vas a tener una zona buena y una mala en términos de algo, ¿no? Más rendimiento, más calidad, más sanidad o mejor en algún aspecto, ¿no? Y siempre tienes una zona que a lo mejor ya la tienes caracterizada porque, ¿sabes qué? Se me encharca más el agua, o está al pie del camino y ahí pues le llega el polvo, cualquier otra condición desfavorable que te afecte, ya tienes tu contraste, ¿no? Ahí es donde nosotros partimos de eso, ¿no? Para saber cómo se ve una,
población de microorganismos ideal en términos de lo que tú tienes, de tus condiciones, de lo que tú estás buscando, antes de decirte, ¿sabes qué? Agrégale humus, agrégale composta, agrégale esto, agrégale aquello. Espérate, pues a ver, tienes una zona que es buena, hay que ver cómo se ve a nivel microbioma. Una vez que sabemos cómo se ve esa zona buena a nivel microbioma versus la mala, y caracterizamos ahí eh, variedad de la planta, textura, estructura, diferentes cosas. Y también partiendo del manejo que tú ya tienes, a ver qué estás agregando al suelo, porque si tú tienes ya un manejo con una lista específica de productos y estás teniendo esta población, digamos, esta comunidad que te está otorgando este beneficio, quiere decir que no es necesario, no, muchas veces no es necesario salir de este mismo manejo que ya tienes, a menos de que caracterizamos y veamos, ¿sabes qué? La diferencia está en que si hay un poco menos materia orgánica, pues nada más hay que subirla y seguimos el monitoreo. O sabes qué, la dosificación de ciertas cosas nos puede ayudar a llegar de esta comunidad que es la mala a esta, a cómo se ve la configuración de esta comunidad. Entonces, ahí es donde partimos nosotros. ¿Cómo se ve el escenario bueno en términos de todas las características, tanto microbiológicas como de otras variables? ¿Y cómo se ve la mala? ¿Qué utilizas tú que nos puede servir para llevarte del escenario malo al escenario óptimo en esas condiciones? A partir de ahí es donde empezamos el trabajo nosotros, para saber, ¿no? Antes de decirte, ¿sabes qué? Pues agrégale materia orgánica porque le sirve a los hongos, y que estás inoculando, y que bacillus, y que agrégale tal fuente de nitrógeno, tal, o sea, espérate, vamos a ver cómo se ve tu suelo bueno, ¿no? Siempre tienes un suelo bueno tú. Hay que ver cómo se ve para decirte, bueno, vamos a llevarnos del escenario A al escenario B. Así es como comenzamos. Ok. Y eh, yo empiezo a hacer estas aplicaciones, empieza a mejorar. ¿Cómo hago para que no decaiga o cómo cuidan ustedes que no decaiga? Porque al final también, pues, solemos caer en lo mismo, ¿no? Y de échale, échale, échale. Y la idea, o al menos como nosotros trabajamos, es buscar un equilibrio, un Ujú. equilibrio. De hecho, ya no trabajamos con energía, trabajamos con pura energía solar, cosechamos agua, buscamos que sea lo más ecológico posible. Sé que si estamos llevando una agricultura regenerativa y que si estamos reduciendo todos los usos de agroquímicos, nos lleva a ese punto, pero tampoco es el tener un uso excesivo también de otros materiales. O sea, el punto es llevar un equilibrio. eh, Me interesaría saber cómo mantienen lo que ya introducimos. No sé, por ejemplo, unas tricodermas, independientemente del tipo de variedad y todo. ¿Cómo no tener que volver sé que tendrá algo de mantenimiento, pero no tener que meter otra vez todo el programa, vaya? Ujú. Misma dosis, misma intensidad de aplicación, el mismo todo, ¿no? O sea, como que buscar que se vayan adaptando de cierta manera. Es a lo que te refieres. Sí, pues es caracterizar primero, ¿no? O sea, sabemos, o sea, que tenemos así una lista de nutrientes y propiedades que le pueden gustar a ciertos géneros de microorganismos. Pero antes de partir a eso, decir, ¿sabes qué? A las tricodermas, tal porcentaje de materia orgánica es el ideal, llévalo hacia allá o tal, o sea, ¿no? Para que puedas mantener, digamos, como coloquialmente dice, ¿no? Una casa habitable para estos bichos. Antes de eso queremos, o sea, primero ver cuáles sí se están adaptando a la rizósfera, porque también si no están adecuando a los exudados radiculares que tiene tu planta, o sea, por más materia orgánica y ácidos húmicos y estructura que tengas y que anden por ahí de vida libre algunas estructuras de tricoderma, pues no vas a tener las poblaciones que deseas. Hay que ver también si se están adecuando y cuáles son las que se están adecuando, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podríamos darte una recomendación de, ¿sabes qué? Puedes aplicar este tipo de compuesto para ver si ayuda a la asociación rizosférica, microorganismo rizósfera, tal producto, ¿no? Sí hay caracterizados ahí algunos ácidos húmicos, materias orgánicas, diferentes cosas que principalmente es lo que más aporte le puede dar y más a los hongos. Entonces,
eh, es bien importante la caracterización. Por eso que te menciono, que a veces no se está, y hemos visto que el productor aplica, y es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, a veces aplican y dicen, es que no está funcionando, ni está apareciendo en los análisis de seguimiento, ni veo que esté ejerciendo un control contra los patógenos, ni nada, ¿no? O sea, no me está sirviendo. Y muchas veces es porque, pues, no se puede adecuar el bicho ahí, ¿no? O sea, tú estás aplicando y a lo mejor aplicas ciertos metabolitos extracelulares que puede traer ahí el bicho, pero no se va a adecuar, va a llegar, va a hacer su trabajo y se murió y siempre va a estar aplicando y aplicando. Mejor hay que buscar qué ya tienes ahí que sirva y que esté adecuado, y a partir de ahí podemos ver si eso se puede reproducir y sustituimos tu fuente de inóculo o incorporamos otras cosas alrededor de eso para que se adecue de la mejor manera. O sea, pero partimos de algo, ¿no? De caracterizar, de saber en dónde estamos parados. Perfecto, muchas gracias. Y la No, al otra contrario. pregunta es, ¿cómo podemos accesar a, a ustedes? O sea, escuché, por ejemplo, que trabajan con Agromich. Eh, Sí. yo le compro varios productos Agromich. No, pero nunca había visto algo así, honestamente. Algo o que nos ofrecieran un servicio que nos pudiera ayudar a hacer es- esta cultura regenerativa. Sí, pues a través de ellos estamos aperturando, ya abrimos este año un laboratorio con ellos, ahí en las instalaciones que tiene Ciamich, en Siracuaretiro, ahí tiene instalaciones de laboratorio de Agromich, la parte de Ciamich, y a través de ellos, ya todo el equipo de comercial de Agromich, ya está impulsando esto. De hecho, el siguiente mes es la Expo del Aguacate en Uruapan, ¿no? Creo que para los 7 de diciembre más o menos, ahí vamos a estar en el stand junto con la gente de Agromich y del Ciamich. Y pues a través de ellos puede ser, o sea, nosotros trabajamos así, en Sinaloa trabajamos a través de Proagro al noroeste, en Michoacán a través de Agromich, y estamos abriendo así aliados, principalmente a través de ellos, entonces con ellos con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Ya no tenemos más preguntas bueno, creo que Beatriz Flores tiene una más, sería la última y ya para Sí, que nos ayude el doctor sí, Aguirre a cerrar. gracias, muchísimas gracias. Es rapidísimo. Es que me llamó la atención, pues todas las preguntas que decía Jesús iban precisamente encaminadas a la pregunta que yo también hice y el comentario de cómo entender la adaptación ecológica, digamos, de los inóculos al entorno, ¿no? Al entorno donde los estamos introduciendo. Nada más como comentario, sí, sí, a lo mejor analizar de otra manera los datos que ustedes obtienen, o a lo mejor ver, como decías tú ahorita, por ejemplo, incorporar otros elementos al suelo que puedan dar este mantenimiento o dar este entorno ecológico para que los microorganismos se adapten. Yo pensaría en extractos de plantas. En realidad, mi mayor experiencia es yo hago productos para la industria agrícola basados en extractos de plantas y se conoce muy poco. Pocas compañías trabajan con extractos vegetales. Nosotros hemos hecho muchísimos estudios con plantas nativas, con plantas silvestres mexicanas. Entonces, y hemos visto que sí se modifica muchísimo el microbioma con ciertos extractos vegetales. Entonces, a lo mejor valdría la pena por ahí explorarle. Si quieren, con gusto después platicamos. Yo tengo bastantes datos al respecto de esto, de cómo influyen en el microbioma algunos extractos vegetales. Entonces, pues bueno, es algo que se podría también considerar Sí, para sería muy resolver, interesante, sí, sería, para sería muy resolver todo interesante, esto de lo que hablaba Jesús, ¿no? Todas estas inquietudes claro. que nos nacen a todos, a los que formulamos con microorganismos vivos. Yo soy medio enemiga de formular con microorganismos vivos por todas estas razones, porque luego los productos pues tienen una vida media en el suelo muy baja algunos por las características ya del entorno ecológico.
Pero bueno, esto es amplísimo, podríamos pasarnos aquí todo el día platicando, pero de verdad Sí, muchas gracias y pues sí, si nos podemos contactar estaría bueno sí, no, compartir. al contrario, les dejo yo mi correo por lo que necesiten. Yo soy CTO, yo soy director de investigación y desarrollo de la empresa, pero puedo redireccionar con la parte comercial, con parte estratégica, con parte ya de desarrollo en campo, con todo gusto. Entonces, con confianza, cualquier inquietud pueden contactarme sin ningún inconveniente. Y muchas gracias. Al contrario. No, pues interesantísimo. Muchísimas gracias por su participación y estas preguntas que enriquecen y le dan la oportunidad, pues ya dieron la oportunidad a Irving y ahora a Octavio de platicar sobre los conceptos tan interesantes que han estado explorando ellos y haciendo que se conviertan en productos y en aplicaciones prácticas para un número y una variedad cada vez más grandes de productores agrícolas, pues en muchos lugares del mundo, como ya lo vieron ahorita, Octavio nos está escuchando desde Brasil, donde anda allá promoviendo la presencia de Solena. A mí lo que me admira, y se los he hecho saber a cada vez que puedo, que esto que estamos viendo aquí ahorita, esta complejidad de esta propuesta genómica, bioinformática, geolocalizada, y todo esto empezó con 3 muchachos que no conseguían trabajo y tenían toda la intención de no aceptar un trabajo que no era para ellos y que empezaron con ese biodigestor y que empezaron rascándole y sus platitos Petri y va para adelante y jala y jala y jala, jala, sin miedo, sin ponerse bloqueado, sin bloquearse a sí mismos por ningún tipo de razón ni tecnológica, ni de capital, ni de relaciones, sino es seguir, continuar, como decía Beatriz hace un ratito, con esta apertura, que es una de las cosas de la cultura de Solena que a mí me encanta más, esta apertura para seguir sumando a su propuesta a quienes pueden aportarle valor. Entonces, que en algún momento les voy a decir, por ejemplo, en el desarrollo de este emprendimiento se concebía que siendo una empresa biológica iba a ser un contrapunteo contra los agroquímicos, y de ninguna manera fue lo que sucedió, porque la filosofía de Solena, encabezada por Irving y respaldada por todos sus integrantes, es de colaborar para competir. Es encontrar el mejor balance, como lo repitió no sé cuántas veces aquí mi querido Octavio a lo largo de su presentación. Es cómo le hacemos, cómo balanceamos, si es el agroquímico, es el biológico, es el encontrar esta mejor combinación para todos, en la biología como en el negocio. Entonces, agradecidísimos, y le agradeces mucho a Octavio, a Irving, ahora que tengas contacto, agradecerles a todos ustedes el interés. La verdad es que escucharlos, yo les digo que me vuelve a sorprender de una manera tan tremenda que tengamos en México esto ya pasando, que se complemente con las personas que son ustedes, con las realidades que son ustedes, con esta búsqueda. Me conmovió mucho la participación tuya, no sé si fuiste María, tú que nos hablaba de su caso personal y cómo te interesas en la biología a través de una tragedia personal. La verdad es que es conmovedor y es motivante, es lo que nos impulsa a seguir adelante en la DIAD con todo esto que estamos haciendo. Entonces, pues agradecido como siempre, nos seguimos viendo las dentro de 2 semanas, Dante, ya tenemos nuestro siguiente expositor, ¿o no? No, aún no lo tenemos, lo está preparando Bueno, Irving. En cuanto lo tengamos, les enviamos la invitación. Súper presentación. En el chat de este lado, y a quienes no estén, no les sea posible a través de Dante y de Betsy, se los haremos llegar. Les acabo de compartir este resumen de la historia de Solena, por si quieren tener a su alcance más de esta información de este emprendimiento mexicano tan destacado y tan prometedor como el que ha sido Solena, ¿sí? Pues muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, que la pasen súper bien. Gracias, Octavio. Ya no sé cómo se Al despida uno ya contrario. en portugués, pero... Igual, doctor, igual. Chao, chao. Gracias, hasta luego a Muchas todos. gracias. Bonita Hasta semana. luego. Gracias. Tocayo, Gracias.
Hasta Oye, luego. sí, qué gusto Hasta verte. luego. Gracias por tus comentarios tan buenos. Un abrazo. Aprecio muchísimo. Gracias a Andrea, todos. Erika, luego. muchas gracias. Hasta luego. Estén todos súper bien. Gracias.